Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a comenzar hablando de ondas y encontré este paper que me gustó mucho, que habla de ondas químicas. Es un paper de una revista muy conocida, que es la revista Science. Eh, y es un paper de 1900, no sé si es 88, pero bueno. Pero básicamente lo que describe son eh, variaciones en la concentración de especies químicas que se propagan en un sistema. Entonces, básicamente lo que se ve es, lo que son las ondas químicas son frentes de variación en la concentración de una determinada sustancia que se van propagando espacialmente eh, eh, hacia distintos lados, ¿no? Entonces, es como una perturbación en la concentración que viaja. Y eso es básicamente una onda. Entonces, eh, no importa que sea química una onda de concentración, o sea una onda en una cuerda o en una sábana, cuando nosotros tendemos las sábanas, eh, me imagino que ya las madres y los padres no le tienden la cama. Eh, Cuando hacemos eso, lo que hacemos es propagar una onda. Entonces, en algunos casos es una onda mecánica, en otros casos es una onda electromagnética. Entonces, lo que hay es una perturbación de una determinada cantidad que tiene la propiedad de propagarse espacialmente, muchas veces, ¿no? Otras veces no se desplaza, pero sin embargo esa cantidad varía y podemos identificar en esa variación a lo largo del tiempo algún que otro periodo relevante. Entonces, esas son las ondas. Perdón por la cosa vaga, pero también es es algo muy general eh, y que también tiene que ver con fenómenos periódicos. Siempre que hay fenómenos periódicos también hay ondas que tienen en particular cierta periodicidad. Entonces, fenómenos periódicos que también tienen relación con las ondas son, por ejemplo, el funcionamiento del corazón, respirar, una hamaca, bueno, un ejemplo de fenómeno periódico, el péndulo, la bandera, con el flamear de una bandera, como ven acá, son ondas también, fenómenos que tienen cierta periodicidad también. El movimiento de las estrellas, los planetas, las lunas, las nubes, hay elementos periódicos en las nubes. No sé si ustedes alguna vez vieron estructuras como la que se ven acá, donde hay como callecitas de nubes. Bueno, también son ondas que en las que lo que varía es la presión y de esa manera el, varía el punto de condensación del agua y de esa manera en esos lugares se forman nubes de agua líquida y en otros no. Y después otras ondas o fenómenos periódicos son el sonido y también, como vamos a ver, la luz. Vamos a ver de qué manera llegamos a la ecuación que rige la onda. Lo vamos a hacer para casos así puntuales, pero vamos a ver que la ecuación de onda es la misma, ya sea para una cuerda que está oscilando, para una soga que está oscilando, para el aire, para la presión del aire cuando hay una onda sonora, o para los campos eléctricos y magnéticos cuando tenemos la luz. Entonces, una sola ecuación sirve para describir todos estos fenómenos que son ondas. Entonces, las ondas van a tener su propia ecuación. Y está bueno que sepan cómo llegar a ella y también entenderla desde el punto de vista matemático, qué significa, establecer una relación entre el aspecto que tiene la ecuación y el tipo de fenómeno que ella describe. Entonces, ¿cómo se puede definir una onda? Bueno, se define como una perturbación espacio-temporal. Esto puede ser espacio y temporal o puede ser también espacial por un lado y temporal por el otro, de una cantidad física, donde se puede reconocer cierta periodicidad y que tiene la capacidad de transferir energía al propagarse. Se puede llevar energía de un punto a otro. Y ahí podemos hacer una primera clasificación entre ondas transversales
y ondas longitudinales. Hablamos de la propagación. Entonces, cuando una onda se propaga, la dirección de propagación es básicamente la dirección en la que avanza una perturbación. Yo en el cuatrimestre anterior había puesto la ola en el estadio, ¿no? Cuando la gente empieza a hacer la ola en las gradas, ¿cómo es? Bah, me olvidé, en las plateas. Entonces ahí lo que hace la gente se levanta cuando ve que viene la ola, ve que la gente de un costado se levanta, entonces cuando te toca a vos, vos te levantás y levantás las manos. Entonces el desplazamiento es vertical, pero la onda avanza de manera horizontal, siguiendo la curva de toda la tribuna. La tribuna, me olvidó, no me salía la palabra. Entonces la perturbación viaja a lo largo de la tribuna en sentido horizontal, mientras que la perturbación, que es el levantar las manos, es perpendicular a la propagación. Ese es un caso de onda transversal. Pero también hay otras ondas en donde la perturbación se da en la misma dirección que la dirección de propagación de la onda. Y eso es un poco más difícil de verlo, pero el típico caso son las ondas sonoras. En este momento yo estoy hablando a un parlante y lo que hace ese parlante es vibrar, es moverse debido a la perturbación en la presión que realizan mis cuerdas vocales y que se propagan y que viajan en forma de onda a través del aire hasta ese parlante. Desde ahí se transforma de analógico a digital, viaja en forma de pulso, y eso hace mover el parlante de sus computadoras, de sus dispositivos, que a la vez, o de sus auriculares, que a la vez llega a sus tímpanos, que vibran, y el cerebro se encarga de decodificar todo eso de una manera extraordinaria. Entonces, en ese caso, la perturbación de la presión que va avanzando, se da en la misma dirección en la que avanza la onda. Ya lo vamos a ver. Y esas son ondas longitudinales. Entonces vamos a ver un caso. Para llegar a la ecuación de onda, vamos a plantear un problema muy, muy simple. De ahí vamos a llegar a lo que se denomina la ecuación de onda unidimensional. Vamos a hacerla bien tranquilos y tranquilas. Vamos a llegar a nuestra primera ecuación de onda, la primera versión de la ecuación de onda. Para este caso, que es una cuerda que simplemente excitamos para deformarla, y esa deformación viaja con cierta velocidad, en el sentido que se muestra ahí. Entonces vamos a plantear el problema de una onda, de una cuerda. Vamos a plantear ciertas ecuaciones que pueden regir el movimiento de la cuerda, y vamos a hacer algunas suposiciones para no considerar variaciones muy grandes, perturbaciones muy grandes de la forma de la cuerda, y vamos a llegar fácilmente a la ecuación de onda. Entonces les pido que presten atención y me digan si no se entiende, en todo caso. Entonces vamos a suponer que este pedacito de acá que ven acá, esto que une los puntos A y B, esta parte, esta curva negra, es un pedacito de esta cuerda en un momento determinado, en un instante determinado. Entonces es como si le sacáramos una foto a la cuerda. Entonces tomamos un pedacito de cuerda que en un instante determinado, ese instante determinado lo caracterizamos con el nombre de tiempo t. Entonces es una foto de un pedazo de cuerda tomado a tiempo t. Y entonces vamos a usar como la posición horizontal el eje X y el desplazamiento de la cuerda en la dirección Y, de manera que en un instante t hay una curva para t constante Y de X. Entonces suponemos que la forma de la cuerda viene dada a un tiempo t por la función Y de X. Entonces, bueno, ¿qué características va a tener la cuerda? Bueno, vamos a suponer que la cuerda es infinitamente, es muy finita, tiene un espesor despreciable, pero tiene una densidad de masa
por unidad de distancia constante. La vamos a llamar mu. Es decir, por cada pedacito de largo L, la cantidad de masa va a ser mu por L. Entonces, mu es como hablamos, qué sé yo, la densidad de carga, ¿se acuerdan? En un hilo de carga, una densidad longitudinal de carga, bueno, de la misma manera vamos a hablar de una densidad longitudinal de masa. Bueno, ¿y qué va a hacer que la propagación efectivamente viaje a lo largo de la cuerda? Bueno, ¿quién va a transmitir esa fuerza? ¿Quién va a hacer mover la cuerda? La tensión. Entonces, este pedacito de cuerda va a estar sometido en el punto A, en el extremo A una tensión T, y en el punto B a otra tensión, siendo la tensión una fuerza, y esta tensión tiene el mismo módulo, puesto que vamos a suponer que esta cuerda no es elástica y que no se extiende. Entonces se puede ver que la tensión tiene el mismo módulo en B y en A, pero no tiene necesariamente la misma dirección. Y T, como siempre, como ya pueden saber de física 1, tiene la dirección dada por la tangente a la cuerda. Siempre la tensión es tangente a la cuerda. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la aceleración de este pedacito de cuerda en la dirección Y, y vamos a tratar de llegar a la ecuación de onda. Entonces vamos a suponer que el punto A está en la posición X, en el instante T, acordémonos que está todo congelado, y el punto B está en la posición X más delta X, o sea que si quieren, esta distancia acá a lo largo del eje X es delta X. Obviamente, ya se imaginan, este delta X se va a hacer cada vez más chiquito para llegar a una formulación diferencial de la ecuación. Pero bueno, todavía no vamos a llegar hasta ahí. Entonces, vamos a considerar el movimiento de la cuerda en la dirección Y. Entonces, lo que vamos a plantear es la sumatoria de fuerzas. Entonces, la aceleración de esta cuerda, de esta parte de la cuerda, hacia arriba y hacia abajo, va a depender del balance de fuerzas aplicadas a este pedazo de cuerda. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fuerzas? Bueno, por un lado va a haber una componente de la tensión en el punto A lo largo de Y, y la componente de la tensión en el otro extremo a lo largo de Y. Fíjense que si nosotros ponemos que el ángulo entre la tangente a la curva y la horizontal es θ, no sabemos bien cuánto vale, pero eso va a variar en el tiempo, obviamente. Tenemos que las dos fuerzas que van a competir por el movimiento, para regir el movimiento de este pedazo de cuerda, van a ser estas dos tensiones. Entonces, tienen el mismo módulo porque no es extensible la cuerda, pero no apunta en la misma dirección. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso, la componente a lo largo del eje Y? Bueno, esta contribución va a ser T por el seno de θ. ¿Por qué? Porque justamente entre la vertical y T tenemos es 90 menos θ. Entonces, este valor va a ser T seno de θ hacia abajo. Después lo pueden hacer de vuelta tranquilos y tranquilas y va a ser bien comprensible. Y por otro lado, si la curva dobla de tal manera que en el punto B la horizontal y la tangente a la forma de la curva forman un ángulo θ más delta θ, simplemente le sumo lo que varió θ entre acá hasta acá, la fuerza en B, la tensión en B, va a contribuir con T por el seno de θ más delta θ. Acá es un poco más claro que la componente a lo largo del eje Y
Déjenme ver si puedo dibujar. Ahí va. Esto que está acá. Vamos a tener. Uy. Perdón. Por ahí, si puedo. Ese vector t va a tener dos componentes. Una componente a lo largo de x y otra componente a lo largo de y. Esta componente a lo largo de y va a ser t por el seno de tita más delta tita. Bueno, entonces eso va a tratar de llevar la cuerda para arriba. Y esto va a tratar de llevar la cuerda para abajo. Entonces, eso va a ser la sumatoria de fuerza. No va a haber otra fuerza. No vamos a considerar ninguna otra fuerza. Y esto, entonces, va a ser la sumatoria de la fuerza a lo largo del eje Y. Entonces esto va a ser, por segunda ley de Newton, igual a ¿qué? A la masa del pedacito de cuerda por la Aceleración de la presión de cuerda. exactamente, por la aceleración a lo largo de Y. No nos va a interesar el movimiento que haga la cuerda en el eje X, sino solamente el desplazamiento vertical. ¿Está bien? Entonces, si al largo del segmento si al largo de este segmento le llamamos delta L, la cantidad de masa que va a tener ese segmento va a ser mu por delta L. Entonces esto es la masa, el pedacito de masa por la aceleración. ¿Y qué es esto? Y bueno, es la aceleración a lo largo del eje Y, va a ser la derivada parcial de y respecto de t dos veces. Esto es la aceleración del pedacito de cuerda a lo largo de la dirección vertical. ¿Está bien? Es la derivada segunda de la posición. ¿Está bien? Y de este lado queda la suma de fuerzas. Entonces, esto es la segunda ley de Newton, un poco complicada, pero al fin de cuentas distinguimos masa, aceleración, suma de fuerza. ¿Está bien? Disculpe, profesor, Sí, Antonio, decime. ¿cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo? O sea, entiendo que es conseguir la ecuación de onda, pero esta onda Vamos, sería solo en I. sí, solamente lo que vamos a describir es de qué manera una perturbación en I se puede propagar en una cuerda. Entonces vamos Ok, a ver que hay una relación que hay entre la variación de Y respecto a X y la variación de Y respecto a T. ok, Y ahí vamos, gracias. esa es la relación. Más particularmente va a haber una relación entre las derivadas segundas, no entre las Ok, derivadas primeras. Y esa va a ser la ecuación de onda. Bien, perfecto, gracias. entonces, ¿qué es esto, no? Que ayuda a describir esto. Porque esto que ven acá va a ser una solución de la ecuación de onda. Ya se lo voy adelantando. Ese pulso que se desplaza va a ser una solución de la ecuación de onda. Entonces, ahí vamos a llegar, ¿sí? Entonces les pido que no se, ¿cómo es? No pierdan las esperanzas. Bueno, entonces acá vamos a hacer algunas suposiciones, porque no vamos a atacar el problema más real, sino que vamos a hacer algunas suposiciones que nos van a llegar a una ecuación de onda mucho más simple. Entonces, vamos a plantear, punto número 1, pequeños apartamientos. Es decir, que entre A y B, Y no varíe mucho. ¿Está? Es decir, que esta variación entre A y B en Y sea muy chiquito comparado con delta X. Entonces, básicamente, este pedacito de curva va a ser prácticamente horizontal. ¿Está? Entonces vamos a hacer pequeños apartamentos. No se va, en eso, esta forma que ven acá es muy exagerada. Lo que vamos a tratar de describir son pequeños apartamentos de la horizontalidad, digamos. Entonces esa va a ser la primera. ¿Qué pasa cuando nos vamos de mambo con la amplitud? Si quieren, bueno, aparecen otros fenómenos que se llaman no lineales. Entonces no los vamos a considerar. Vamos a quedarnos en la ecuación de onda lineal. ¿Está bien? Entonces, primera aproximación, este pedacito de curva está casi horizontal. Entonces, delta L, ¿se acuerdan? El largo de la curva, el largo de la cuerda entre A y B es más o menos la distancia en X entre A y B. ¿Está bien? ¿Se entiende la primera aproximación?
Una primera aproximación bien simple. Vamos a ver pequeños apartamientos. Y eso quiere decir también que tita, este tita que está acá, va a ser un ángulo chiquito. Al estar todo muy achatado, el ángulo que forma la tangente con la horizontal es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que donde aparezca seno de tita, ustedes ya vieron, ¿no? A ver, ¿hay alguna? Sí, Gabriel, sí. Vamos a usar aproximaciones de amplitudes pequeñas. Así es. Así es. Así es. Entonces, régimen lineal le dicen esto, sí. Entonces, pero lo bueno es que a pesar de que haya simplificaciones, hay muchísimas aplicaciones que se van a poder deducir de esta ecuación de onda, ¿eh? para pequeñas oscilaciones. Entonces, lo bueno, como les decía, de tener apartamentos pequeños, es que tita es chiquito. Y ustedes ya vieron que aparece por ahí el seno de tita y el seno de tita más delta tita. Entonces, ¿qué pasa con el seno de un ángulo cuando el ángulo es muy pequeño, en radianes? ¿Se acuerdan? Es aproximadamente el mismo ángulo. Es casi el valor del ángulo en radianes. Acuérdense, refrescan un poco, no sé si lo vieron en el CBC, pero refrescan un poco esa parte y acuérdense que el seno de tita para tita chiquito es parecido a tita cuando tita está escrito en radianes, ¿está bien? Entonces, a la vez, la tangente, que es el seno de tita sobre el coseno de tita, también es parecido al ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno de tita, ese tita tan chico, es más o menos 1. Entonces, también. Entonces, quiere decir que donde aparezca seno de tita, exacto, Gabriel, exacto, en las aproximaciones del péndulo, las pequeñas oscilaciones. Entonces, es la misma aproximación acá. Entonces, el seno de tita, cuando vea seno de tita, cuando vea tangente de tita, lo voy a reemplazar por tita. ¿Está bien? Acordándonos que ese tita lo tengo que escribir en radian. ¿Bien? Bien. Por ende, perdón, seno de tita más delta tita también, tita más delta tita también va a ser chiquito. ¿Está? Eso me olvidé de decir, pero creo que también se sobreentiende. Este angulito también va a ser chiquito. Entonces, donde haya seno de tita más delta tita, voy a poner tita más delta tita. ¿Ven? Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Bueno, queda de esta manera. Queda mu por delta x, porque reemplacé el delta L por delta x, dy de t dos veces, la aceleración en y, y acá me queda t, el módulo en la tensión, que es el mismo en A que en B, por seno de tita, que lo cambié por tita, más tita más delta tita, y acá tengo una suma. Entonces, menos tita por t, más tita por t se van, entonces lo único que me queda es t por delta tita. ¿Está bien? ¿Se entendió la cuenta ahí? Bueno, Sí. avísenme si no se entiende. Entonces ahora vamos a tender delta x a 0. Acá ya nos vamos al planteo eh, de un pedazo infinitesimal de cuerda, ¿está? Vamos a achicar este pedacito de cuerda hasta hacerlo infinitesimalmente pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? ¿Cómo es si yo derivo? Todo esto de t constante, ¿no? Está sacada la foto, ¿sí? Entonces, la forma de la cuerda es y de x en un instante t. Si yo derivo y respecto a t, respecto a x, perdón, a t constante, lo que tengo es, ¿se acuerdan ustedes el concepto de la derivada? Es la tangente del ángulo que forma valga la redundancia, la tangente a la curva. ¿Está? Entonces, tal como definimos tita, tangente de tita es la derivada de y respecto de x. ¿Se entendió eso que dije o más o menos? ¿Se acuerdan de eso? Mazo, ¿Lo repito? por favor.
ustedes se acuerdan cuando ustedes tomaban olvídense del tiempo ahora, imagínense que yo le saco una foto a la cuerda, y la cuerda tiene una función, la puede describir una función y de x. ¿Está bien? En cada punto está definida supongamos que es derivable, todo, entonces en cada punto la derivada de y a de x, le pongo derivada parcial porque quiere decir que a t lo mantengo constante, pero me olvido del t. Entonces en cada punto la derivada me da la pendiente de la recta tangente en ese punto a la curva. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, esa pendiente es ni más ni menos que la tangente del ángulo que forma esa tangente, la recta tangente, respecto al eje X. Ese es el concepto geométrico de la derivada. Entonces, bueno, si no se acuerdan, lo revisan un poquito también, creo que lo vieron en el CBC. Bien, entonces, la tangente de θ, porque así definimos θ. ¿Qué era θ? θ era el ángulo que formaba la tangente a la forma de la curva en un punto determinado respecto al eje X. Entonces, tangente de θ, que ya es chiquito, porque dijimos que tangente de θ yo lo puedo tomar como θ, ya lo vamos a ver. Pero yo sé que la tangente de θ es la derivada de y respecto de x parcial. ¿Se acuerdan? Derivadas parciales también, ¿no? Derivada parcial quiere decir, derivo respecto a la que me dice, pero las demás variables las dejo quietas, como si fueran constantes, ¿sí? Bueno, espero no tener que recordar derivadas parciales, pero revísenlas también, repásenlas. Bien, entonces esto estamos de acuerdo que es la tangente de θ. Ahora, si yo ahora derivo, fíjense, tangente de θ es igual a de a de x. O sea que la tangente de θ es una función de x. ¿Tá? Formalmente es así. Si yo sé la forma de la curva, esto va a ser una función de x. Y entonces la tangente de θ en cada punto va a ser función de la posición en x. Entonces esto es una función. Si yo la derivo respecto de x, fíjense, la derivada de la tangente de θ respecto de x es la derivada de la tangente de θ respecto a θ por la derivada de θ respecto de x, por la regla de la cadena. ¿Eso por qué es? Porque, perdón, vamos de vuelta, quise hacer otra cosa. Eso es porque la tangente de θ es efectivamente una función de x. Entonces, tangente de θ es una función de x porque θ es una función de x. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de tangente de θ respecto de x es la derivada de la tangente de θ respecto de θ, que es esto, por la derivada de θ respecto de x. Y esto es, porque el segundo miembro me lo dice, bien, sacar esto, porque el segundo miembro me lo dice, si derivo la tangente de θ respecto de x, la derivada, esto es igual a la derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Lo explico de vuelta o se entendió? Se entendió, se entendió. Todo flama. Sí, sí. Joya, joya. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tangente de θ es chiquito? Es como si fuera θ. Entonces, esta derivada se transformó en dθ de x. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el coseno de θ cuando θ es muy chiquito? Tiende a 1, ya dijimos que la tangente es igual al seno, entonces quiere decir que el coseno vale 1. Entonces esto se hace 1. Bueno, entonces me queda una igualdad medio de perogrullo, una verdad de perogrullo, o sea, derivada de θ respecto de x igual a derivada de θ respecto de x. Pero lo interesante es que la derivada de θ respecto de x ahora es igual a la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Entonces me queda esta igualdad de acá. Entonces les pido que se acuerden de esta igualdad. La dejamos acá un rato. Acuérdense bien de esto. Entonces,
ahora volvemos a la segunda ley de Newton. Ahora tomando, perdón, me tomo un poco de agua. Tomando ese pedacito de cuerda como algo infinitesimal. Entonces me queda, en vez de mu por delta x, me queda mu por diferencial de x. Después venía la derivada de y respecto a t dos veces, esa es la aceleración en y, eso no cambió. Y después tenía t, que es la tensión, el módulo de la tensión, por delta tita, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ese delta tita se hizo tan chiquito que ahora es diferencial de tita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que normalmente hacen los físicos, hacemos los físicos y también los astrónomos, normalmente se divide por delta x, pero en realidad lo que dice es que la variación de delta tita es esto por un diferencial de x, lo cual equivale a decir que es como si pasáramos esto dividiendo, entonces me queda que mu por la derivada segunda de y respecto a t, la aceleración es igual a la tensión, el módulo de la tensión, por la derivada de tita respecto de x. Entonces, por un lado teníamos esto. Esperen que voy a borrar porque aparece un puntito ahí. Ahí está. Por un lado, ¿se acuerdan? Teníamos esto. Y por otro lado, apareció esto. Entonces, ahora voy a reemplazar esto, que lo tenía del resultado anterior. Y ahí lo que tengo es una relación entre la derivada, ahora reemplazo, y me queda una relación entre la derivada segunda de y respecto al tiempo, y la derivada segunda de y respecto a la coordenada horizontal. Esto es ya la ecuación de onda. No se puede. No se pueden simplificar las derivadas segundas. No. Lo que dice es que hay una regla, es que hay una relación entre la aceleración y la forma. ¿Qué es la derivada segunda de y respecto de x? ¿Se acuerdan cuando ustedes derivan dos veces para ver si es máximo o mínimo? Tiene que ver con la concavidad o la con lo convexo o lo cóncavo de una curva. ¿Se acuerdan de eso? Geométricamente, ¿no? Bueno, Sí, sí. eso tiene una relación con la aceleración de la curva, eso, con la aceleración de la cuerda, en la dirección y. Eso es un poco los dos dominios que se relacionan en la ecuación de onda. La forma, la curvatura con la aceleración. Esa es la ecuación de onda. Normalmente lo que se hace es acomodarla de manera que nos quede la derivada espacial de un lado y la derivada temporal del otro. Y acá aparece, perdón, un parámetro que depende de la cuerda. La cuerda, ¿a qué tensión está? Que eso lo tengo para resolver esta ecuación. Entre otras cosas, hay que saber cuánto vale T, es decir, cuán tensa o cuán floja está la cuerda, y cuánto vale mu, es decir, cuán masiva o cuán liviana es la cuerda. ¿Está bien? Eso va a definir qué tipo de problemas vamos a tener. Lo interesante es que si yo pongo mu sobre T, mu ¿en qué está medido? En SI, sistema SI. Mu Sí, algo es así como kilogramos sobre metro. kilogramos sobre metro. Y por otro lado tenés Newton, ¿está bien? Que es T. Si ustedes se fijan bien, mu sobre T tiene unidades de velocidad al cuadrado. Perdón, de la inversa de la velocidad al cuadrado. Es decir, de 1 sobre metros por segundo al cuadrado. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, va a haber una velocidad, hay algo de una velocidad contenida en esa ecuación. En particular, vamos a llamar V a la raíz cuadrada de T sobre mu. Entonces,
Esto es 1 sobre b cuadrado. 1 sobre b cuadrado, derivada de y respecto a t dos veces, igual a la derivada segunda de y respecto a x dos veces. Esta es la ecuación de onda unidimensional. Así se denomina la ecuación de onda. Donde b, no se olviden, depende de las características de la cuerda. A qué tensión está y qué masa tiene por unidad de longitud. ¿Mm? Estimamos, hemos supuesto acá que es constante, que ambos valores son constantes. ¿Mm? Bueno, esta ecuación está en todos lados, aparece en un montón de lugares, en distintas ramas de la física. Y también la vieron en las ondas químicas, esas de las cuales yo les hablaba en la primera slide. Después les dejé ahí el link para que puedan leerlo al paper si les interesa. Aparece en mecánica de fluido, en mecánica cuántica, aparece en electromagnetismo, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, en acústica, bueno, en el área en la que trabajo yo, que es la física de plasma, bueno, aparece en un montón de lados. Lo interesante es que ustedes de a poquito puedan ir acordándose que esta pinta de ecuación es una ecuación de onda. Entonces, acá Y no va a ser siempre la posición de la cuerda, puede ser la presión en un gas, o puede ser el movimiento de una parcela de aire respecto a una posición de equilibrio, o puede ser, bueno, muchísimas, o puede ser un campo eléctrico, o una coordenada del campo eléctrico, o puede ser una coordenada del campo magnético. Entonces es muy interesante que este mismo tipo de fenómeno aparece en distintas cantidades. Y en todas esas cantidades lo que pasa es lo mismo. Hay una propagación, hay una relación entre la forma en la que cambia esta cantidad espacialmente, hay una relación con la forma en la que cambia esa cantidad respecto al tiempo. Y esa relación viene mediada por una velocidad. Hasta ahora yo no les dije qué es la velocidad qué quiere decir. Pero ustedes ya saben que hay una velocidad involucrada. ¿Venimos bien hasta acá? Excelente. Sí. Ahora sí. Bueno. Sí, no sé si dijiste vos, Gabriel. Sí, son aproximaciones para una ecuación lineal, no es una ecuación en pequeños apartamentos. Pero como les digo, es grandes. En muchos casos se puede utilizar tranquilamente la ecuación. Bien. La ecuación de onda. ¿Qué solución tiene la ecuación de onda? Porque eso al final es lo que nos interesa. Yo ya les dije que esa formita de la cuerda que se desplaza por la cuerda es una solución de la ecuación de onda. Bueno, les traigo buenas noticias. Tiene una solución bastante fácil desde el punto de vista funcional. La ecuación de onda tiene como solución cualquier función f de la posición horizontal y del tiempo, tal que el argumento de f, o sea, la manera en la que se relacionan x y t, es a través de una suma o una resta con v multiplicando a t. Es súper básico esto. Entonces, es una función f de x y de t, en donde que en realidad sea una f de x más menos, puedo elegir yo el que yo quiera. Los dos son soluciones. X más bt, pero b, guarda, es este b, o menos bt, cualquier función que tenga esta pinta, puede ser un engendro horrible, qué sé yo, pero siempre aparezca esto como argumento, es solución de esta ecuación. O sea, fíjense, hay infinitas soluciones. Disculpe, profesor. Una función que sea del estilo, qué sé yo, coseno de A
por X más menos una T por B de T más una constante, ¿también es solución o tiene que ser estrictamente X más B de T? Tiene que ser, siempre el X tiene que ir acompañado de un más menos B por T. No tiene que haber nada entre ellos. O sea, afuera puede haber de todo, puede haber un P, puede haber lo que vos quieras. Pero cuando aparece X tiene que estar sumado a BT o restado o BT restándoselo a X. No me acuerdo bien, Perfecto. no me acuerdo bien qué ejemplo Mi me diste. pregunta es más bien si esa X y ese B de T pueden estar multiplicados por otros coeficientes diferentes. Ellos dos sí, tener un multiplicador común sí, pero no uno Ah, ya multiplicado tiene que por ser otro. común. Tiene que ser común. Listo, perfecto. Esto tiene que aparecer como una sola variable. ¿Está bien? No pueden aparecer. Si el B es este B, no pueden uno estar multiplicado por uno y el otro multiplicado por otro factor. Siempre tienen que aparecer multiplicados por un factor común en todo caso. Bueno, fíjense, hagan una prueba. Hagan una prueba. A ver si tengo acá, les había puesto este ejercicio. Hagan una prueba. ¿Qué pasa si yo tengo... Ahí. A ver si puedo dibujar. Ahí va. A ver, ¿cómo harían una curva? Si este es el eje X, este el eje Y. ¿Cómo harían una recta que tiene una pendiente de 45 grados? ¿Qué función sería esa? X. Igual ahí. Está perfecto. Bueno, entonces vamos a hacerla así. Esta curva es f de X igual a X, ¿no? Bueno, y ahora piensen cómo yo haría para mover esta recta para allá, hacia la derecha, con una velocidad v. ¿Qué función sería esa? Piénsenlo. Piénsenlo un poquito. ¿Qué forma tendría que tener ahora una función que describiera en función del tiempo el desplazamiento de esta recta hacia la derecha con una velocidad v constante? X más B de T, más B por T, ¿no? Vamos a ver. O más o menos. Fíjate ahí, Antonio. Está cerca. Fíjate qué signo iría. Para que vaya hacia la derecha con velocidad v mayor que 0. Bien. Se los dejo. ¿Cómo haríamos para mover eso hacia la derecha? Bueno, ya volvemos. Ya volvemos a ese punto. Fíjense, ¿qué tiene también esta ecuación? Que es lineal. Entonces lo bueno de la ecuación lineal es que si yo encuentro una solución y después encuentro otra, entonces la suma de esas dos soluciones también es una solución. Es más, la combinación lineal de soluciones también es una solución. Entonces, eso es lo bueno que tiene también la ecuación de onda. Entonces, encontré una solución, perfecto. Encontré otra, bueno, entonces la suma de las dos también funciona. Bueno, en la ecuación de onda, v es la velocidad a la que cambia el argumento de f. Es decir, lo que está entre paréntesis. Lo que cambia, la tasa a la que cambia en función del tiempo esto que está acá adentro, es v. Si yo derivo lo de acá adentro respecto de t, para ver cómo varía esto en el tiempo,
encontraría que la derivada de todo esto respecto a t es b. Entonces, si esto varía en función del tiempo, es por culpa de b. Es este mismo b que para la cuerda tenía una forma determinada que dependía de mu y t. Pero yo les dije que ese b aparece en otras ecuaciones de onda, no está relacionado con tensión y distribución de masa, pero también aparece esta velocidad. Entonces, esto se denomina velocidad de fase, a este parámetro v corta. Entonces volvemos ahora al problema de la recta que se mueve para un lado o para el otro. Si se mueve para la derecha, la recta que hicimos recién, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la ordenada al origen, por ejemplo, de esa recta que se desplazó? A ver si puedo. Entonces tenemos acá, vamos a hacerlo acá, más fácil. Acá, esto es x. Entonces, en t igual a 0, tenemos esta recta. Esta recta. Esto es y igual a x. Y cuando pasa un tiempo, y se movió la recta, entonces se movió esto en la recta. Entonces, esto al moverse con una velocidad v para allá. Entonces, en t igual a t1, esto se movió a esta posición. Entonces, ¿cómo es esta recta? Esto es y igual a x menos bt. Porque ahora si yo pongo x igual a 0, como v mayor que 0 y t es mayor que 0, sería t1, entonces cuando x igual a 0 tengo la ordenada al origen que es negativo. Entonces, para mover la recta hacia la derecha, tengo que restar bt. Entonces, ¿qué es hacer f de x más bt? Es agarrar la forma de f de x, moverla para un lado si es menos bt, para la derecha si es menos bt, o para la izquierda si es más bt. Es eso, al fin de cuentas, el x menos bt o x más bt. Es agarrar una forma f de x y correrla a velocidad v para un lado o para el otro, según tenga un signo más o un signo menos. ¿Se entiende? Sí, sí. Prueben ok. con i igual a x y después van a ver que eso se puede aplicar a cualquier otra forma. ¿Cómo desplazo un coseno o un seno de x para la derecha? Y tengo que poner coseno de x menos bt. Con eso se me mueve la forma del seno o del coseno para la derecha con velocidad v. Si le pongo x más bt, se me mueve para la izquierda con velocidad v. Por eso se llama velocidad de fase. Tiene que ver algo con la velocidad a la que se corre la forma de la onda, de la función solución en este caso, que es solución de la ecuación de onda también. A ver si puedo. Se me desapareció de vuelta el cursor, perdónenme. Bueno. Me pasa lo mismo, nunca le encuentro solución a esto. Ahí va. Ahí va, bien. Bueno, lo que vimos, porque básicamente lo estuvimos, yo se los dije, tanto más B como menos B son válidas en la ecuación de onda. En el caso de la cuerda, reemplazar, si yo reemplazo ahora esto en la ecuación de onda, si ustedes me dicen, y César, ¿qué pasa si yo meto f de x más menos bt en la ecuación de onda? Bueno, pruébenlo, prueben a ver qué pasa. Prueben qué pasa si ustedes meten esto acá. En vez de f en vez de y ponen f. Entonces, lo que pasa es, van a ver que a lo que van a llegar es que, si escriben, es que v es igual a b, o si reemplazan v por raíz cuadrada de t sobre mu, van a llegar a que v es igual a raíz cuadrada de t sobre mu. Es decir, satisface la ecuación de onda.
Si quieren hagan esa cuentita y después si no les sale me avisan. Tienen que usar simplemente el hecho de que para derivar respecto de x, tienen que derivar primero la función f respecto de x más bt, y después derivar x más bt respecto, o x menos bt respecto de x o de t. Hacer la regla de la cadena, y ahí les va a salir. Entonces, como vimos, ya nos adelantamos un poquito con el ejercicio que les mostré recién, con y igual a x. Si, por ejemplo, f de x tiene esta forma, en sucesivos tiempos, t1 más chico que t2, más chico que t3, más chico que t4, si resto bt, se mueve la forma de la forma f de x hacia la derecha con velocidad v. Si elijo más, se desplaza desde la derecha hacia la izquierda. Entonces eso va a indicar la dirección de propagación de la onda. Entonces una onda o esta forma que se propaga hacia la derecha va a tener como argumento x menos bt, con b mayor que 0. Si esta perturbación se propaga hacia la izquierda, va a ser f de x más bt. Y esto me va a decir a lo largo de qué dirección se propaga. Va a decir, dice acá x menos bt, quiere decir que la propagación de la onda se va a dar a lo largo del eje x. Es decir, a lo largo de una dirección ya predeterminada. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende todo? Flama, flama. Sí, sí, se entiende. Bueno, vayan avisando, porque ahora vieron que esto es algo que se empezó a mover ya, no es una foto de algo que quedó ahí estático, sino que es una perturbación que yo estoy tratando de describir a partir de un principio, de un problema típico que es el problema de la cuerda, pero que después yo voy a ver reflejado en otros ambientes, en otras áreas, en particular lo vamos a ver para los campos electromagnéticos, porque al fin de cuentas, la luz es algo como esto, donde lo que varía es el campo eléctrico y el campo magnético. Ya lo vamos a ver y sale bárbaro de las ecuaciones de Maxwell, sale re bien. Bien, Disculpe, una pregunta. sí, O sea que la ecuación de onda básicamente nos está diciendo cómo se mueve un pedazo de gráfico en el tiempo. básicamente. Ok, Pero no de cualquier manera, Antonio, porque la velocidad viene dado por ese v que depende del problema. ok, No sí, voy a agarrar cualquier v, ¿está claro? sí, claro. Entonces ese v no es cualquiera, es un v que viene dado por el problema que estoy resolviendo. En la ecuación de onda electromagnética, esa v va a ser la velocidad de la luz. En la ecuación de la que describe la perturbación de una cuerda, de la posición de una cuerda en la dirección vertical para pequeños apartamentos, si quieren, esa V va a venir dada por cuán tensa está la cuerda y cuán masiva es la cuerda, cuán densa o cuánta masa tiene esa cuerda por unidad de distancia. No va a valer, no va a ser cualquier velocidad, ¿está bien? Ok. Sí, perfecto. Y acá estamos viendo un tipo de solución. Acá fíjense que esta forma es medio arbitraria. Este pulso es una forma arbitraria, pero puede ser cualquier función. Entonces vamos a ver a la vez cierto tipo de funciones que son las armónicas, que son soluciones de tipo coseno de omega de x menos bt o seno de x menos bt. Vamos a ver ese tipo de solución. Son las ondas armónicas. Pero fíjense que esta ecuación, siempre y cuando yo agarre una f de x más menos bt, es solución, ¿está bien? Acá yo tampoco hablé de cómo se genera la onda. O sea, de qué manera yo paso de una cuerda que no tiene perturbación a una cuerda en donde la perturbación va creciendo y después termina teniendo la forma definitiva que viaja. La generación de la onda yo no la analicé, ¿está bien? Es un estado de descripción de lo que pasa con una onda que ya está formada. ¿Está bien? Ese problema no lo vamos a ver acá, en el curso. ¿Está bien? Es una vez que ya está armada la onda, cómo se propaga. ¿Bien? Bien. Ok. Eso, por ejemplo, ustedes saben, una forma de generar ondas electromagnéticas
es una antena, ¿no? Es hacer oscilar campo. Bueno, esa parte del electromagnetismo no la vamos a analizar. Está buenísima, está buenísimo, pero no lo vamos a hacer acá. Cómo generar ondas. Es otro tema. Bueno, y bueno, piensen en otra solución de la ecuación de onda. Piensen en, si quieren, fíjense si esa que escribimos, x menos bt o x más bt, satisface la ecuación de onda. Es súper simple. Le va a dar que sí. Le va a dar que sí. Pero bueno, prueben. Jueguen un poco con la ecuación de onda y fíjense. En ese caso va a dar bastante trivial la solución. Bueno, toda onda que se mueve se denomina onda viajera, porque viaja, porque se desplaza. Entonces, en particular, yo les dije, vamos a concentrarnos en ecuaciones de onda, en soluciones de la ecuación de onda que se denominan armónicas o sinusoidales. ¿De qué tipo de solución estamos hablando? Vamos a hablar de funciones de f de x de t del tipo a coseno de kx menos omega t. Vos me decís, no, para César, para. Vos me dijiste que era x menos bt y ahora me traes que hay una constante que multiplica x y otra constante que multiplica a t. Bueno, pero lo bueno es que estas dos van a estar relacionadas. K y omega van a estar relacionadas de manera que siempre puedo llevar la expresión kx menos omega t a algo del tipo x menos bt. Un poco a la pregunta que no sé qué me lo hizo antes respecto de qué pasa si están multiplicados por distintos números. Ya vamos a ver que no son números cualesquiera que están acompañando a x y a t. Que puedo reducir esto a x menos bt. Entonces, ¿cómo genero yo una onda sinusoidal? Por ejemplo, coseno de x menos bt. Bueno, simplemente moviendo el extremo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia angular omega. ¿Qué es frecuencia angular? ¿Se acuerdan? Es 2pi sobre el período. Yo puedo generar esa onda y la onda se va propagando. Y en este caso es menos bt porque se va moviendo para la derecha. ¿Cómo llego a esto? Bueno, puedo hacer algo muy simple y es, si yo tomo esta expresión de acá, perdón, ¿cómo llego a x menos bt de kx menos omega t? Y es muy fácil, yo saco factor común k, entonces queda acá, en el argumento queda k, multiplica a x menos omega sobre k por t, y ahora, entonces me queda el coseno de esto, entonces ya me quedó esto siempre y cuando omega sobre k valga b. Entonces, hay una manera de llegar a la misma expresión de la que hablábamos antes, escribiendo el argumento de esta manera. Pero tiene que haber una relación de este tipo. Lo bueno de esta forma de escribir, que es lo mismo que esto, lo bueno de escribirlo de esta manera, es que vamos a poder distinguir la oscilación espacial de la oscilación temporal. Eso es lo bueno de representar el argumento que vimos, x menos bt, de esta manera, kx menos omega t. Pero al fin de cuentas es lo mismo que yo le expliqué antes. Algo que se escribe acá, así, si omega sobre k vale v corta, vale la velocidad, entonces se puede escribir como kx menos bt. Entonces tengo una onda sinusoidal que como tiene un menos, se desplaza hacia la derecha con velocidad v. Una pregunta. Sí, Antonio. Cuando se puede factor común K, básicamente lo que terminé haciendo fue escribir f de xt como una composición de dos funciones, ¿no? Y lo importante acá en la solución de la ecuación de onda es que la solución sea algo que depende de x menos bt. Ok, Si yo saco un factor común k acá, saco factor común, me queda k que multiplica, como dije recién, a x menos omega sobre k por t.
Entonces, Ok, eso va a ser X menos BT si K sobre omega, si omega sobre K vale B. ok, sí, perfecto. Ya vamos a ir, no se preocupen si no se entiende mucho por ahora, pero está muy bueno separar por un lado cuál es la forma. Fíjense que esto tiene una forma, ¿no? Una forma sinusoidal, pero a la vez se va moviendo. Ahora vamos a ver por qué es tan importante hablar de K por un lado y omega por el otro. Yo les voy a mostrar por qué está tan bueno separar los dos dominios, el dominio espacial del dominio temporal. Bueno, si es una cuerda, ya vimos, B tiene esta forma en particular. Es una constante que depende de la tensión y de mu, de la densidad de masa. Bueno, ahora vamos a ver esta descripción, por qué me sirve tanto. Le sacamos una foto, se está moviendo esto, ¿no? Para la derecha, ¿sí? Hacemos clic, tomamos una instantánea, plac, y ahí quedó congelada la forma. ¿Está bien? Entonces, si es a un tiempo t0, dejé el tiempo fijo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces me queda f en función de x. Me queda una función de la posición, porque frené el tiempo. ¿Vamos bien? Me frenan, ¿eh? Si no se entiende. Sí, sí. Entonces es fácil ver que esta forma, ¿cuándo vuelve a tener el mismo valor la función? Cuando transcurre espacialmente una distancia lambda. Y esa lambda está relacionada con este K. Un periodo, efectivamente. Pero como es espacial, se le llama longitud de onda. Entonces, lambda y K se relacionan de esta manera. Lambda igual a 2pi sobre K. Donde el K es este. ¿Eh? Entonces, si yo congelo la onda, la forma de la onda se vuelve a repetir luego, en el caso de una onda sinusoidal, luego de una distancia en x igual a lambda. ¿Está bien? Obviamente que a 2 lambda de distancia va a volver a valer lo mismo, y a 3 lambda igual, y a 4 lambda igual, ¿está bien? Porque el período espacial, si quieren, en las palabras de Gabriel, el período espacial sería lambda, ¿tá? Pero se le dice longitud de onda. ¿Vamos bien? Acá, Sí, sí. acá el parámetro K, que es 2pi sobre lambda, paso el K para arriba, el lambda para abajo, K es 2pi sobre lambda, se llama número de onda. Cuando ustedes vean número de onda, quiere decir K. Y el K, como el lambda se mide en distancia, la unidad de lambda va a ser metro. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto tiene que valer K en unidades para que me dé metro? 2pi sobre K. Y tiene que valer radian por metro. Entonces, K es radian por metro. ¿Por qué? Porque 2pi es radianes. ¿Está bien? Bien. ¿Quedó claro? Longitud de onda. Entonces, K no es la longitud de onda. Acuérdense, muy importante, en un final. K es muy importante saber que K no es la longitud de onda. Es la inversa de la longitud de onda multiplicado por 2pi. ¿Bien? Si K es radian por metro y X se mide en metro, ¿qué unidades tiene K por X? K tiene radian por metro. K tiene unidades radian por metro. X tiene unidades de metro. Radianes. En radianes. Lo cual es lógico porque adentro tiene que tener unidades de ángulo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces K por X tiene que tener unidades de ángulo, en particular radianes. Lo mismo que omega por T. T se mide en segundos y omega tiene que tener unidades de radian por segundo. No me queda otra. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? O sea que, Como el agua. bien.
Joya, me alegro que haya quedado bien, claro. Ahora, vamos a hacer lo otro. Vamos a pararnos en un X constante y vamos a dejar pasar el tiempo. Lo primero que hicimos fue congelar el tiempo y vimos la forma. Ahora me paro en un X0, cualquiera, y veo cómo varía YC. Sube y baja. ¿Ven? ¿Ven eso? Sí, ¿Cada cuánto vuelvo al mismo punto de Y? Cada periodo temporal. Y el periodo temporal no depende de K, depende de omega. Entonces, vuelve a subir, vuelve a pasar por el mismo punto cuando pasa un tiempo igual a 2pi sobre omega. 2pi sobre omega tiene unidades de tiempo y se denomina periodo. Es lo que tarda en volver a la misma posición. ¿Vieron cómo se separan los dos dominios ahí? ¿Cómo lo podemos interpretar bien a los dos? Los dos forman parte de la onda, pero como que los analizamos separadamente para entender que por un lado hay algo que caracteriza la forma de la onda, que tiene que ver con la longitud de onda, y por otro lado está el dominio temporal, que es cuán rápido o cuán lento oscila la onda en el tiempo, dejando fijo la posición. ¿Se entendió? Pero los dos mezclados hacen la onda que se propaga. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, el periodo, de vuelta, el periodo luego del cual vuelvo a tener el mismo valor de Y a un X constante, para T que dejo fluir, es 2pi sobre omega. Entonces, omega me dice qué rápido varía la onda en el tiempo, cuando me quedo quieto en un lugar. El K me dice cuán juntos o cuán separados están las crestas cuando le saco una foto. Bien. Estoy un poquito atrasado, pero bueno. Es fácil ver, reemplazando en la ecuación o sacando factor común K, como les mostré recién, que para el caso de una cuerda, V es igual a la raíz cuadrada de T sobre mu, y que por lo mismo que vimos, que omega sobre K es V, y si yo expreso omega como 2pi sobre tau, del periodo, y K como 2pi sobre lambda, me queda que V también es lambda sobre T. Esta relación entre lambda, periodo, y V, o entre omega, K y V, donde V es constante, se llama ecuación de dispersión de la onda. Me dice cuáles son los omega posibles y los K posibles de la solución. No son los que se me ocurran a mí, sino que van a ser tales que su subcociente, el cociente entre omega y K, siempre va a valer V. Y ese V es constante porque está determinado por el tipo de problema que estoy analizando. En este caso, V es constante, no depende de omega ni de K, y estas dos se tienen que acomodar de manera de siempre dar el mismo V. Eso tiene que ver con cómo viajan ondas de distinta frecuencia en un problema como este. Yo puedo tener dos soluciones, pero una solución puede tener una frecuencia más alta, otra solución puede tener una frecuencia más baja, pero las dos soluciones van a viajar a la misma velocidad porque están condenadas a tener omega sobre sus respectivos K igual a V. No puede viajar más rápido porque la velocidad a la que se propaga una solución tiene que ver con el tipo de problema que tengo. Bueno. Disculpe, ¿lo podría volver a decir? Hay una regla, y es que esta velocidad, si vos metés la solución esta que yo te mostré acá, con el X, ¿no? Vos metés esto en la ecuación de onda, esta solución, la metés adentro de la ecuación de onda sin el X0, con el X, ¿no? Lo que te va a dar es esto, es que V, que ya sabías que es la raíz de la tensión sobre mu, es igual a omega sobre K. Te va a dar eso la solución. Te va a dar eso la ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de dispersión de la onda. Como esto es constante para el problema, una vez que tengo la misma cuerda, no puedo cambiar ni T ni mu, esta V es constante. Entonces,
dos soluciones distintas, que tengan distintos valores de omega y k, el omega y k están hermanados, están condicionados de los omega y los k de las distintas soluciones que puedan tener la ecuación de onda, que tiene un montón de soluciones. Los omega y los k están relacionados porque su cociente para cada solución no puede ser otro que b. Entonces, Excelente. puedo tener distintos omega y distintos k, pero tal que el cociente de ellos, de omega sobre k, siempre me tiene que dar b, no puede ser cualquiera. ¿Está bien? Porque eso implicaría que habría una onda que se propaga más rápido o más lento que otra. Y no, lo que yo llegué a la ecuación de onda es que cualquiera sea la solución, siempre se propaga con la misma velocidad, que es la determinada por el problema que tengo. Bien. Muchas gracias. Bueno, descansemos acá un ratito, 10 minutos, y quizá un poquito menos, si no les molesta, vengamos a las 25. Así continuamos con algo que es muy importante que viene ahora. Perfecto. Bueno, y 25 nos vemos. Vamos a reanudar. Vamos a reanudar la grabación. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hay un cambio de condiciones que se da en un sistema y en el que utilizamos la ecuación de onda. Entonces vamos a ver en particular qué pasaría si tenemos una cuerda que cambia de propiedad. A partir de un determinado punto en la cuerda tenemos otras propiedades. Entonces, ¿qué le sucede a una onda que se va propagando hacia un lugar en donde cambia la propiedad de la cuerda por la que se propaga esta onda? ¿Qué sucede ahí? Entonces vamos a ver que se dan fenómenos tales como la reflexión y la transmisión de la onda. Entonces, vamos a ver este problema desde el punto de vista matemático primero. Bien. Perdón. Entonces recordemos que la velocidad de fase, dependía solamente de la tensión y de la densidad de masa. ¿Se acuerdan eso? Bueno, ya lo dijimos varias veces. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos ahora una cuerda que tiene es compuesta de dos pedazos? Una de una determinada masa, una determinada densidad de masa que vamos a llamar mu sub 1, sometida a una tensión T sub 1, y del otro lado tengo otra cuerda pegada, ambas cuerdas están pegadas, y la segunda cuerda tiene propiedades tales como la densidad de masa diferente mu sub 2, y está sometida a una tensión T sub 2. Entonces vamos a plantear este problema, y luego, suponiendo que hay una onda que viaja desde la región 1, donde está mu1 y T1, y qué pasa con la onda cuando llega a la interfase entre las dos propiedades distintas de la cuerda, un punto que vamos a centrar en x igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de onda en el lado izquierdo, y esa ecuación de onda, la solución de la ecuación de onda va a ser psi sub L, esto lo tomé de los libros, así que L es de left o de izquierda, ¿no? Región 1, y la solución en la parte 2 o right, en la derecha, por eso la R y la N. Entonces, tenemos que la solución final va a ser una onda que esté de este lado y otra onda que esté de este lado. Una que va a tener aplicabilidad, una solución que va a aplicarse en x menor que 0, y otra que se va a aplicar en x mayor o igual a 0. Pero el tema es que esta cuerda no se puede romper. Entonces las soluciones, estas dos, tienen que estar empalmadas.
en x igual a 0. Entonces vamos a ver cómo dos soluciones de dos ecuaciones de onda distintas se pueden empalmar en x igual a 0 y así ver qué es lo que sucedería si tengo una onda que viene desde menos infinito, llega hasta esta interfase. Bueno, cuando llega ahí, ¿qué sucede? ¿Pasa algo para el otro lado? ¿Vuelve rebotando hacia la región de vuelta de donde vino? Bueno, eso lo vamos a averiguar. Es un problema muy interesante. Sí, ¿preguntas? Bueno, voto porque vuelve. Bueno, bien. Bueno, ya tenemos gente jugada, muy bien. Bueno, vamos a encararlo desde el punto de vista matemático, así que les pido un poquito de paciencia, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Fíjense, del lado 1, del lado de la izquierda, donde vive la solución psi sub L, la ecuación de onda es la misma que escribimos antes, pero yo mandé todo para el primer miembro. ¿Está? Entonces, no se hagan problemas si la ven medio rara, pero básicamente es la misma ecuación de onda para x menor que 0, cuya solución, la solución que domina acá es psi sub L. ¿Está bien? Psi sub L cumple con la ecuación de onda en esta región con T1 y mu sub 1, tales que la raíz cuadrada de su cociente es V1. Entonces, la solución acá se va a mover con una velocidad V1. Del lado derecho, la solución psi sub R cumple con la ecuación de onda correspondiente y se propaga a una velocidad V sub 2, producto de las características de la cuerda en la región 2. T sub 2 y mu sub 2. Hasta ahora, sí, bueno, avísenme si hay algo que no se entienda, pero son dos soluciones que forman parte de una solución grande. Pero cada una de las soluciones tiene su característica, su velocidad característica. Entonces, condición de contorno. Esto se llama en física condición de contorno. Es algo que se va a cumplir a rajatabla. Siempre. La condición de contorno en un problema físico es, en este borde o en este punto, va a haber algo que va a haber algo que va a ser fijo. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la primera condición de contorno? Que en x igual a 0, la altura, el desplazamiento de la solución de la izquierda sea igual al desplazamiento de la solución a la derecha. Entonces, en el punto 0, es decir, que el límite, si quieren, el límite de la solución para x que tiende a 0 desde la izquierda sea igual al límite para la solución de la derecha que tiende a 0. ¿Vamos bien? Ahí estamos obligando a que se junten las dos soluciones en x igual a 0. Eso es lo único que le pedí hasta ahora. Bueno. Ahora imaginemos acá que tenemos un pedacito de cuerda, agarramos un pedacito de cuerda que tiene parte de la solución 1 y parte de la solución 2. O sea, un pedacito de cuerda alrededor de x igual a 0. Entonces la ecuación de movimiento, esto no se lo tienen que acordar en memoria, pero se lo estoy explicando para que se entienda la otra condición, es que mu por delta x, como lo habíamos planteado antes, en 0, alrededor de 0, y quiero ver cuánto se desplaza esto en 0, esta es la aceleración, me faltó la derivada segunda, acá falta un 2, ¿sí? Porque la derivada segunda de psi respecto al tiempo es igual a T1 por la derivada de la solución de la izquierda en 0, en x igual a 0, menos T2 por la derivada de la solución de la derecha evaluada en 0 respecto a x. Eso lo pueden ver volviendo al grafiquito del punto A y el punto B. Entonces, de un lado tengo T1, del otro lado tengo T2, y lo que tenía era que d psi de x es tita, ¿se acuerdan? Es delta tita, y d
psi de psi r de x es tita más delta tita. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si no hay pendiente, es decir, si la pendiente de esta, si la pendiente, la forma de la curva acá cerca de x0 es tal que es horizontal, si no hay pendiente, no hay fuerza. Es decir, si esta derivada da 0, es decir, si esta solución termina planita de este lado y termina plana de este lado, no hay fuerza. Esto se hace 0 y por lo tanto la aceleración es 0. Eso quiere decir esa condición de contorno en la fuerza. Entonces, tomando delta x que tiende a 0, lo que nos queda es que tiene que haber una relación, además de la relación anterior, de que tienen que coincidir, los valores en x igual a 0. Esta, al tener x a 0, nos queda que esta relación se tiene que cumplir además entre las tensiones de un lado y la tensión del otro, y la solución de un lado y la solución del otro. Entonces, esta es la segunda condición de contorno. La primera condición de contorno, entonces, es que se junten las soluciones, y la segunda se deriva de la fuerza para un pedacito de cuerda infinitesimal, un poquito de un lado y un poquito del otro, y eso nos lleva a que además se deba cumplir esto, que la tensión del lado izquierdo por la derivada de la solución respecto al espacio del lado izquierdo para x que tiende a 0, tiene que ser igual a T2 por la derivada de la solución del lado derecho respecto a la posición para la posición que tiende a 0. Bien, entonces con estas dos condiciones vamos a tratar de solucionar el problema. Como les digo, es importante que entendamos el final, no el proceso. Es importante que nos quede como enseñanza el resultado final, y esto que lo comprendan, que lo vayan comprendiendo nomás. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hay una ecuación de onda puede haber muchas soluciones? O sea, la suma de dos soluciones también es una solución. Bueno, entonces vamos a suponer el siguiente problema. Vamos a suponer que del lado izquierdo viven dos soluciones. Una que va hacia x igual a 0, que se va a llamar psi incidente, que vive en la región de la izquierda, y otra solución que se aleja, que vamos a llamar psi reflejada. Entonces le vamos a permitir que en la región 1 haya una onda que va hacia el salto de homogeneidad, y otra que viene desde el salto de homogeneidad. Sería le permitimos que con la incidente coexista la que viene desde x igual a 0. Y en la región 2 vamos a suponer que producto de que esta pasó o de que parte de esta onda incidente pasó para el otro lado, aparece una solución psi transmitida que va y se mete en la región 2. Entonces vamos a hacer que la solución L, o de la región de la izquierda, tiene la suma de estas dos, y la R, que es la de la derecha, tiene una sola solución. Entonces, psi sub L va a ser psi incidente, que se mueve hacia la derecha, por eso lleva el menos, y psi sub R, que se mueve hacia la izquierda, por eso tiene un más. Acá simplemente B va dividiendo a X, lo cual es lo mismo que ponerlo multiplicando a T acá. Mientras que del lado derecho se propaga hacia la derecha, por eso le pongo un menos. Con otra velocidad, que no es la misma de la región de la izquierda. Entonces, la suma de estas dos se tiene que cumplir la condición de contorno con esta que vive del lado derecho. Porque acá viven las dos soluciones. En el lado izquierdo viven las dos. Estoy obligando que vivan dos soluciones. La solución que va hacia x igual a 0
una solución que viene desde x igual a 0, y la tengo que empalmar con a la suma de las dos la tengo que empalmar con la solución que sale de x igual a 0 y se va hacia la derecha. Entonces ya predigo que va a haber tres soluciones. Entonces, un poco diciendo lo que decía Gabriel, además de la que dice Gabriel, que es la que rebota, voy a permitirle a la solución que haya voy a permitir que haya una solución. Le pegaste, pero la mitad. Vamos a permitirle que haya una parte que pase para el otro lado. ¿Está bien? ¿Cómo venimos? ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Entonces, todo lo que esté del lado izquierdo o va para x igual a 0 o viene desde x igual a 0. Y del lado derecho solamente voy a plantear lo que pasa desde el izquierdo, lo que puede pasar. Yo no sé cuánto va a pasar, no lo sé. Capaz que la solución psi de t me da 0 y no hay nada que pase. Pero puede ser también que algo pase para el otro lado. Tengo que permitirle eso. Bueno, vamos a ver que da todas estas condiciones de empalme que acabamos de ver. Y tranquilo, hagamos tranqui porque es algo que no es tan fácil, pero va a salir, sale fácil. Sale relativamente fácil. Bien, entonces bueno, este es el caso. Va psi sub i para allá y de allá vuelve psi sub r. No sé qué es psi sub i, así que las dos, la que va y la que viene, coexisten a priori, y del lado derecho pasa una psi sub t para el otro lado. Bueno, entonces, psi sub i, psi sub r viven del lado izquierdo. Yo la tengo que igualar en x igual a 0 a psi sub t. Es decir, tengo que empalmar las tres soluciones, las empalmo en x igual a 0. Entonces, la suma de las dos de la izquierda en x igual a 0 tiene que ser para todo tiempo iguales a la de la derecha en x igual a 0. Listo, primera condición de contorno planteada. Después está la otra condición de contorno que tenía que ver con las tensiones. Entonces, vamos a tener que trabajarla eso un poquito más. Es esta condición. Entonces, primero vamos a ver este término de acá, este miembro, el primer miembro. ¿Cómo queda el primer miembro de la segunda condición de contorno? El primer miembro, que es este, queda así. ¿Por qué? Porque psi sub L está compuesto de psi sub I, o sea, la solución del lado de la izquierda está compuesto de dos soluciones. El incidente que se mueve hacia la derecha y el reflejado que viene desde x igual a 0. Entonces, la derivada de esto, más esto, en x igual a 0. Esto, entonces, equivale a escribir, esto respecto de x, equivale a escribir en x igual a 0, equivale a escribir esto, como si la derivada fuera en t. No es tan difícil ver que si yo acá hay un truquito, pero básicamente se los explico. La derivada respecto a x, de esto, y después evaluado en 0, es la derivada de psi sub i respecto a esto, que es psi sub i prima, por la derivada de esto que está dentro respecto de x, que es 1 sobre b1. Y ahí hago tender x a 0, porque me obliga a que lo evalúe en 0. Entonces, esto que está acá, con el t1, es esto que está acá, donde la prima es la derivada. Y queda evaluado en t porque x ya es igual a 0. Después, piénsenlo bien luego de la clase para ver si hay alguna duda. Lo mismo hago con esto, que al derivar respecto de x, va a aparecer un 1 sobre b1. Entonces va a aparecer el b1 acá como factor común. Entonces, todo esto, evaluado en x igual a 0, es igual a todo esto. Es lo mismo. Para el otro miembro de la condición de contorno número 2, tengo T2 por la derivada de psi r respecto de x evaluado en 0. En x igual a 0.
Y eso, de la misma manera que antes, de la misma manera que lo vimos acá, es menos, porque ahora aparece este menos T2 sobre B2 por psi' de T transmitida en función del tiempo, para todo el tiempo. Entonces, ¿cómo queda la condición de contorno número 2? Queda así. Y ahora lo que hago es, como estos son prima, prima y prima, las derivadas de funciones que como están evaluadas en x igual a 0 son solamente del tiempo, yo puedo sacar la derivada de todo esto afuera. Entonces me queda la derivada de todo esto, porque paso esto para este lado, y después saco la derivada para afuera, me queda la derivada de todo lo que está acá adentro, es 0. Entonces, todo esto es una constante en el tiempo. Todo lo que está acá adentro es una constante en el tiempo. Entonces, esta constante, entonces lo que está, si la derivada de todo esto, si la derivada respecto al tiempo de todo esto da 0, es porque todo esto es una constante en el tiempo. Entonces, esto es igual a esto, ahora saco la derivada y pongo igual a 0, más una constante. La constante esta debe ser 0, porque no se justifica otro valor de la constante. Eso no voy a entrar en detalles, pero esta constante debe ser 0 para que no haya un desplazamiento no nulo. Entonces, poniendo esta constante igual a 0, me queda esta condición. Y esta condición es la que relaciona, es la segunda condición que relaciona la incidente, la reflejada y la transmitida. Entonces, fíjense, reemplazando ahora, utilizando las dos condiciones de contorno, vamos a ver que agrupando términos puedo escribir la ecuación, la solución reflejada a partir de la incidente. Entonces, con las dos ecuaciones de contorno llegué a expresar cómo es la reflejada en términos de la incidente. Si yo conozco cuál es la incidente y conozco las características de las dos cuerdas, yo puedo saber cómo va a ser la reflejada. Está buenísimo esto. Porque quiere decir, yo solamente con saber cómo cambia la cuerda, qué tensiones tengo de un lado del otro y qué masa tengo de un lado del otro, yo puedo saber cómo va a ser la respuesta, la reflejada de una onda que incide sobre x igual a 0. Entonces, la reflejada va a ser la incidente multiplicado por esto, esta cantidad que está acá, y dividida por esta cantidad. Entonces ya saqué psi sub r en función de psi sub i. Entonces, definiendo Z1 como T1 sobre B1 y Z2 como T2 sobre B2, las relaciones anteriores me dan para psi sub r en función de la incidente, psi sub r es Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2 por psi sub i, y psi sub t también la puedo sacar en función de la incidente y me da 2Z1 sobre Z1 más Z2. O sea que yo sabiendo cuánto vale Z1, es decir, la tensión sobre la velocidad en la región de la izquierda, y Z2, la tensión sobre la velocidad en la región 2, con una combinación de ellas puedo saber, dada una incidente, una onda que va hacia el salto en tensión y en densidad, yo puedo saber qué va a volver de ahí y qué va a pasar para el otro lado. Está buenísimo. Entonces, cuesta un poco entenderlo, no lo hice muy en detalle para que se pueda entender este último paso, que es de qué manera con una onda incidente yo puedo saber qué es lo que vuelve y qué es lo que pasa del otro lado. Entonces, bueno, esta es la expresión, cómo se deriva, perdón, la expresión para psi sub t en función de psi sub i. Yo acá me salté. Planteé esta, pero me faltaba esta. Bueno, esta de acá abajo
se sale de esta otra expresión que la vimos antes. Entonces, si yo llamo R coeficiente de reflexión a Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2 y T coeficiente de transmisión a 2Z1 sobre Z1 más Z2, la onda reflejada es la onda incidente por R, donde R es esto. Y la onda transmitida es T por la onda incidente, donde T es 2Z1 sobre Z1 más Z2. Z1 y Z2 se llaman las impedancias, de la misma manera que lo vimos para los circuitos de corriente alterna, porque muestran alguna especie de imposibilidad para la propagación de la onda. De la misma manera se llaman acá que en los circuitos de corriente alterna. Entonces, tengo una incidente, veo que la cuerda tiene una inhomogeneidad, bueno, voy a saber cuál se refleja calculando R. Y voy a saber cuál se transmite calculando T. Entonces vamos a un caso concreto. Vamos a hacer un experimento. Tenemos una soga. Y esa soga está en un extremo, la tengo yo de la mano, y en el otro extremo la soga está fija a una pared. Esa condición, el X igual a 0, donde donde cambia la propiedad de la cuerda, ¿cuál es? ¿Dónde va a cambiar la propiedad de la cuerda? Cambia en la pared. ¿Me siguen hasta acá? Sí. No Bien. entendí del todo el experimento. Vamos a tener una soga con un determinado mu y con una determinada t. ¿Está? En esa soga tiene, en un extremo la tenemos con la mano nosotros. Y el otro extremo está fijo a una pared. No se puede mover el otro extremo. Eso equivale a que en la pared hay una soga que es tan grande que no la puedo mover. Que es como si acá siguiera la soga, pero la soga tiene una inercia enorme o una masa enorme que hace que yo no la pueda acelerar con la pequeña tensión que le pueda hacer. Entonces, fijar una cuerda a la pared es como tener una cuerda que sigue detrás de la pared, pero que es muy masiva. Entonces, vamos a exagerar eso y decir que esa es la condición a una cadena pesada. Claro, la soga no le va a transmitir ninguna fuerza a la cadena pesada. Entonces, ese sería el caso de una soga con un extremo fijo. Entonces, en la condición de extremo fijo, ¿qué va a pasar? En el experimento, ¿qué va a pasar? Si yo tiro una onda para arriba, lo que observo es que la onda vuelve dada vuelta. Vuelve la inversa de la onda. Tiro un pulso de I mayor que 0 y lo que vuelve de la pared es la misma amplitud, el mismo módulo, pero I menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si la pared generara un pulso igual o opuesto en magnitud y velocidad, de modo que siempre, fíjense, el valor de Y en la pared es siempre 0. Y claro, si está fijo, no puedo desplazar este punto de la cuerda en Y porque justamente está fijo a la pared. Entonces, para este extremo fijo, ¿cómo nos sirven las ecuaciones estas que vimos? Bueno, a ver si lo tenemos acá. Lo que tenemos es que es como si acá hubiera un salto en la densidad y que pasáramos a tener una mu2, es decir, una densidad por unidad de distancia que es prácticamente infinito. Entonces lo que pueden ver es que si mu2 tiende a infinito, lo que va a pasar es que R se vuelve menos 1 y T se hace igual a 0. Fíjense, chequéenlo y van a ver que eso implica que la onda reflejada va a ser menos la onda incidente y que la onda transmitida no
va a desvanecerse, no va a pasar nada para el lado de la pared. Entonces, pongan a prueba estos coeficientes que les muestro al caso de una cuerda que está pegada a la pared. Bueno, por otro lado, están las condiciones de extremo libre. Y eso es que en vez de poner el extremo pegado a la pared, en la pared, de manera vertical, ponemos un alambre y al extremo de la cuerda le ponemos un anillo que pueda, gracias al cual pueda moverse la cuerda en sentido vertical de manera libre. No se va a poder mover la cuerda en X, pero se puede desplazar verticalmente. Entonces lo que se observa es que si yo tiro un pulso desde la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, ese pulso va a ir y lo que va a volver, la reflejada, tiene la misma amplitud, pero y apuntando en la misma dirección, pero moviéndose en sentido opuesto, es decir, que el coeficiente de reflexión vale 1. Y en particular, esta condición va a ser tal que la derivada de es decir, la pendiente de la recta tangente a la forma de la cuerda en justo donde está el alambre sea 0. Es decir, que siempre, si yo trazo una tangente acá, siempre sea horizontal. Entonces, fíjense cómo lo que pasa es que lo que se puede ver es que gracias a que se puede mover libremente la cuerda a lo largo del eje Y, acá siempre la derivada va a ser 0. Para todo t, la derivada de y respecto de x es igual a 0. Entonces, en este caso, el alambre genera un pulso igual, pero opuesto en velocidad, de modo que tiene una derivada respecto a la coordenada x igual a 0. Bueno, estos son los dos tipos de contorno para una cuerda. Extremo libre y extremo fijo. Cuando pongan extremo fijo van a obligar a la solución que a la altura de la pared la oscilación sea siempre 0. Cuando tenés extremo libre, la derivada de la solución en el extremo tiene que ser 0. Y eso lo que les va a permitir es, ya vamos a ver en la próxima clase, es generar ondas estacionarias que se generan cuando hay una onda sinusoidal que va hacia la derecha y se encuentra con una onda sinusoidal que está reflejada. Ahí vamos a encontrar un caso en donde hay ondas hacia la derecha que tienen ciertas propiedades y que se encuentran con ondas de las mismas propiedades, excepto que viajan en el sentido opuesto. Y ahí la suma de esas dos ondas va a dar una onda resultante que no se propaga. Es muy interesante lo que vamos a ver en la próxima clase, pero bueno, hoy no vamos a llegar. Bueno, entonces, ¿quedó claro cuáles son los dos tipos de condiciones de contorno para una cuerda? Vimos que era la transmisión y la reflexión de ondas, eso por un lado. Y ahora lo que vimos es qué pasa con una onda en una cuerda cuando el extremo está fijo y cuando el extremo está libre. En un caso, la condición es que, en el caso fijo, la condición es que el extremo de la cuerda no se mueva, entonces, y la solución donde está ese extremo siempre vale lo mismo y vale 0, y en el otro, el valor puede ser cualquiera, pero la derivada respecto a la posición tiene que ser 0. Bien. Preguntas. Una pregunta. ¿Y el caso de simplemente dos cuerdas de distinta densidad unidas, así cómo evoluciona todo eso junto? ¿No lo vamos a ver? Bueno, ahí creo que, no sé, no me acuerdo si había algún ejercicio, pero lo que pasa entre medio de estos dos casos extremos, ¿no? Lo que vamos a tener es, si vos tenés un cambio de densidad, Antonio, y Sí. conoces cuánto vale mu1, mu2, T1 y T2, lo que básicamente vas a hacer es calcular T y R. Entonces,
Si tenés mu1, mu2, T1 y T2, te vas acá, calculás Z1 y Z2, que ya sabés cuánto vale. Acordate que Z1 vale T1 sobre B1, y B1 tiene que ver con T y con mu, ¿no? Calculás Sí. Z2 y después construís la solución. La transmitida va a haber con variaciones pequeñas, digamos, de T y de mu, vas a tener un poquito que se pasa para el otro lado. Entonces, ¿cómo construir la solución? La construís con esto, multiplicándola con la solución, Ah, y claro. la reflejada, construyéndola con los z correspondientes. Tenés la Ok, forma acá. perfecto. Sabiendo que ya preestableciste que la solución reflejada va a viajar con la misma velocidad que la incidente, pero en el sentido opuesto, no te olvides, ya pusiste esa Ujú. información antes, y que la transmitida se mueve con la nueva velocidad, con la velocidad de la región 2, hacia la derecha. Ok, O sea que los casos intermedios están contemplados ya en estas cuentas que vimos. Bueno, perfecto. Gracias. bueno, y lo último que les quería mostrar, pero creo que lo van a ver un poquito más con Yamila hoy, son hablarles muy rápidamente de las ondas longitudinales. Y en particular yo les había dicho que las ondas longitudinales por antonomasia son las ondas sonoras. Las ondas sonoras, bueno, también hay ondas longitudinales, ondas sísmicas longitudinales. Son ondas en un material. Entonces, las moléculas de aire se pueden ver como pequeñas masas, y hay fuerzas que hacen que estas pequeñas masas, que son las moléculas de aire, se muevan alrededor de una posición de equilibrio, como pequeños, como lo hacen las masas pegadas a un resorte. Entonces, no vamos a analizar cómo se generan, pero sí les puedo decir que si hay una parcela de aire en una posición de equilibrio, el apartamiento, el hecho de que pase una onda de sonido a través del aire, hace que un pedacito de aire se desplace de su posición de equilibrio de la misma manera que una masa oscila alrededor de su posición de equilibrio cuando está pegada a un resorte. Entonces, lo que cumple la ecuación de onda en el caso de las ondas sonoras es el desplazamiento de la parcela de aire respecto a su posición de equilibrio. La posición de equilibrio es adoptada por la parcela de aire cuando no hay onda, pero cuando le pasa una onda sonora, el pedacito de aire se desplaza un poco de su posición de equilibrio y oscila en torno a ella. ¿Cómo es la oscilación en función de la distancia, en función de la posición y del tiempo? Eso lo dicta la ecuación de onda. Entonces, lo que pasa es que el pasaje de una onda hace que esto oscile, y a la vez la perturbación se va propagando en la dirección en la que se mueve la parcela de la onda, por eso son longitudinales, y lo que hace es juntar y separar parcelas de plasma, porque están oscilando todas ellas, entonces hace que algunas se acerquen entre ellas y otras que se alejen. Y eso genera a su vez ondas en la presión, porque la presión va a ser mayor en lugares donde hay mayor acumulación de parcelas de aire, y va a ser menor en donde haya menor acumulación de parcelas de aire. Entonces, esto es un poco lo que pasa en una onda sonora. Imagínense que las parcelas de aire se juntan, y donde se juntan la presión está acá, está dibujada en la dirección Y. Entonces se crean regiones de alta presión, acá donde está más oscuro, y de menor presión, en donde hay menos partículas, y de esa manera, y a la vez, producto que se propaga la onda, estos frentes de distintos valores de presión se mueven en una determinada dirección, en este caso hacia la derecha, con una longitud de onda bien definida, como habíamos dicho antes, para el caso de la onda en una cuerda. Entonces, ¿cuál es el movimiento que hacen? ¿Cuál es el movimiento que hacen las partículas? Las partículas se mueven alrededor de su posición de equilibrio, pero el efecto
es como si fuera un montón de parcelas que se van moviendo hacia la derecha, cuando en realidad el movimiento de cada parcela es alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, estas variaciones de presión van por arriba y por abajo de la presión del aire, que es la presión atmosférica. Entonces, una onda de sonido son pequeños apartamientos de la presión respecto a la presión atmosférica, con una determinada longitud de onda y que se propaga con una determinada velocidad de fase. Acá tenemos una foto de lo que está pasando. Entonces, donde hay mayor presión es donde hay más moléculas de aire, que producto de su oscilación se acumularon en ciertas regiones a un determinado tiempo. Esta es una foto. Y se separaron en otras, dando lugar a lugares en donde hay una disminución de la presión. Entonces, acá le sacamos una foto, la onda se está propagando a una velocidad hacia la derecha. ¿Cuál es la velocidad a la que se propagan las ondas sonoras? La velocidad del sonido, que para una presión atmosférica y una temperatura determinada es de aproximadamente 340 metros por segundo. Entonces, de la misma manera que si tuviéramos una masa por unidad de distancia y una tensión fija, para un determinado valor de presión y de temperatura tenemos un determinado valor de la velocidad del sonido. Y esa velocidad se cumple siempre, es fija. Entonces, podemos tener distintas soluciones a distintas frecuencias y longitudes de onda, pero siempre y cuando la frecuencia y la longitud de onda se acomoden para dar siempre la misma velocidad de propagación. Bueno, esas son las ondas sonoras. Y Discúlpeme. sí, Entonces la velocidad de 340 km/h que es fija no tiene nada que ver con la cantidad de moléculas que haya en el camino, ¿no? ¿O sí? No entendí sí esa parte. tiene que ver, sí tiene que ver. O sea, mientras menor moléculas, mayor velocidad o menor velocidad. Creo que Mayor. mayor velocidad, sí. Joya, Exacto. excelente. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Bien. Por último, ¿cómo son las condiciones cerradas? ¿Cómo son las condiciones de contorno en una onda sonora? Bueno, imagínense, por ejemplo, una caja de resonancia donde resuena el aire en un instrumento musical, por ejemplo. Entonces, la condición cerrado quiere decir que las parcelas de aire en los extremos no se pueden desplazar más allá del tabique o de la pared. Entonces, hay una condición que el desplazamiento para las parcelas de aire que estén en los bordes es cero. Entonces, eso va a generar, para ondas que se propagan hacia allá, generar ondas que rebotan desde una de las paredes, u ondas que rebotan desde esta pared. Y de esa manera va a haber mezclas de ondas que se están propagando en direcciones contrarias. Y eso va a generar también ondas estacionarias que son las que caracterizan el sonido de ciertos instrumentos. Pero una pregunta. Sí. Cuando la onda rebota en la pared, ¿no pasaría como en el caso del extremo fijo en la soga que va al revés? Exacto. Aunque sea una senoidal, por ejemplo. Pasa lo mismo. ¿No? Pasa lo Ok. mismo. Y la rebotada va a tener que coexistir con la que va. Y ya en la próxima clase vamos a ver qué pasa con dos ondas que se juntan, una que vuelve y otra que va. Y vamos a ver qué nos da la suma de dos ondas que van en sentidos opuestos, pero que por el resto son iguales. Ok, genial. Lo vamos a ver la próxima. Bueno, bien. Bueno, un poco se los adelanté a esto, cómo se expresarían las condiciones de contorno para el caso cerrado. Lo que pueden buscar es qué pasa si el desplazamiento, si no se les permite en un contorno cerrado, en una caja cerrada, no se les permite a las parcelas del borde, no se les permite
ir más allá de la pared del recipiente, ¿cómo sería, qué implicaría esto en términos de presión? ¿Qué pasaría? ¿La presión es un máximo? ¿La presión es cero? ¿Cómo sería la presión? Es un máximo. Exacto, claro. Bueno, piensen un poco cómo trasladarían cómo harían el- la analogía, eso quiero decir, entre el extremo fijo para una cuerda y el extremo fijo para una onda sonora. Bueno. Bien. Bueno, vamos a dejar acá y la próxima vamos a ver ondas estacionarias. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Una consulta. Entonces, si yo tengo una onda sonora, Sí. la velocidad va a ser siempre 340 kilómetros. O sea, tipo, me quedé pensando en eso, no sé por qué. No, Siempre va a ser 340 kilómetros por hora, siempre va a ser fija, mejor dicho. si las condiciones de, si las Y la condiciones, transmisión. si las condiciones de presión, temperatura, densidad no cambian. Ah, excelente, excelente, perfecto. Eso, por eso puse la presión a nivel del mar, en condiciones normales de presión y temperatura es esa la velocidad. Perfecto, Conforme perfecto. Muchas gracias. va cambiando la condición del gas, las condiciones termodinámicas, las propiedades termodinámicas del gas, va a cambiar la velocidad del sonido. Excelente. Muchas gracias. Pero acordate que la velocidad fija implica que puede haber soluciones que coexistan en ese medio de velocidad única que tengan distintas frecuencias y distintas longitudes de onda, siempre y cuando su cociente, como vimos antes, el omega sobre K, dé siempre el mismo B. Excelente. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, paramos acá entonces.